llamo Celia, soy la mamá de un niño que ahora tiene 10 años, se llama Gustavo, y que empezó a tener sus primeros problemas de asma en torno a los 5 años, más o menos. Y os voy a explicar cuál ha sido nuestra experiencia en el aprendizaje de lo que es el asma y el manejo de esa condición hasta su control y poder hacer una vida pues, prácticamente normal y vamos, con toda libertad. Gustavo empezó a tener sus primeros episodios de lo que entonces nos decían los médicos que era broncoespasmo en torno a los 4 o 5 años. Lo que le ocurría era pues, que se ponía malito y tosía mucho, incesantemente. Era una tos que no podía refrenar ni reprimir y acudíamos a urgencias y efectivamente lo auscultaban, le medían el oxígeno tal cual y el niño pues sí venía con pitos, con un poquito de déficit. Le aplicaban las medicaciones en urgencias, broncodilatadores, corticoides primero orales para que tuvieran bien efecto y nos mandaban para casa a continuar con tratamientos inhalados. Eran episodios aislados. A mí en un primer momento nadie me dijo su niño es asmático, hay que hacer esto. Eran episodios que venían así, eran muy llamativos, digamos, preocupantes, porque cuando se te pone el niño tan malito pues te asustas. Pero bueno, volvíamos a casa, los episodios se iban repitiendo a medida que iba creciendo y cumpliendo años, iban siendo cada vez más serios, digamos, o que se tardaban más tiempo en resolver, ¿no? Llegando incluso a tenerle que doblar las dosis de corticoide oral, pues en vez de 3 días ya tenían que ser 6 días, las dosis inhaladas también eran muy altas. Incluso los números de aplicaciones de Ventolin, pues ha habido noches que me han llegado a prescribir pues 4 puffs de Ventolin cada 4 horas durante el día y la noche. Imaginaros lo que es eso, ¿no? De un niño de 5 o 6 años pues acostado o incorporado en la cama sin poder pegar ojo, los ojos como platos y las palpitaciones que salían por la boca, ¿no? A mí no se me borra de la memoria que me ha llegado a decir con esa edad que tenía sensaciones de muerte. Entonces pues era una situación muy angustiosa. Además ya con 6, 7 años pues los niños son más activos, tienen más autonomía y realizan más actividades, con lo cual su campo de acción fuera del control de la casa y de una vida así como muy entre algodones pues se iba ampliando, con lo cual es que pues, o tenía más crisis o teníamos más miedo en la familia, ¿no? Además yo tenía otro miedo, que era el miedo a la medicación, porque tú ves a un niño tan pequeño tomar tanta cortisona y la familia y los abuelos y te dicen, la cortisona es malísima, ¿por qué no va a crecer? ¿Por qué el hígado? ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué no sé qué? Y se te pone en la cabeza el bombo como un bombo con la cortisona. Los broncodilatadores con el corazón, el niño saltando y corriendo y que en clase no se está quieto, pues también, ¿no? Estaba muy asustada. Y el entorno menos cercano, o sea, papá, mamá y el niño, pues sabemos lo que pasa, pero el entorno un poquito ya más allá de ahí, pues tampoco nos comprendían demasiado, porque no parece que le pase nada, no tiene fiebre, está bien, está contento, tose, el niño tose, pero todos los niños tosen, entonces es como, la madre es súper protectora, es que tú eres una histérica, es que eres... ¿Me entendéis, no? Bueno, pues el tema es que el asma, el problema es que no se ve, no tiene una visibilidad hacia afuera, como puede ser, yo que sé, unas anginas o la varicela, que es evidente que el niño está malo. Pero yo sí lo veía, yo sabía que mi hijo no estaba bien, aparte de esa inseguridad perpetua, el niño pues salía del colegio y me contaba, por ejemplo, que era el más lento de su clase y a mí me extrañaba mucho porque mi hijo, ahora le verán, es alto, tiene piernas largas y me extrañaba. No, es que cuando hacemos relevos, pues salgo la primera vez a correr y me incorporo al grupo, pero cuando me vuelve a tocar salir a correr, pues no he recuperado el aliento, o sea, sigo sofocado, ¿no? Y claro, eso me preocupó. La pediatra me dijo, bueno, pues habla con los profesores, especialmente de educación física, que lo observen más detenidamente y que te digan. Pero los profesores pues tampoco, un colegio de 1000 alumnos o 1000 y pico, pues no, que el niño estaba estupendo y que no pasaba nada. Las toses, pues lo mismo, que todos los niños tosen, que en una clase en invierno todos tosen y que cómo van a saber ellos si uno tose por una cosa, otro tose por otra, tampoco.
¿Qué me decían al final las enfermeras? El colegio tiene enfermería, una enfermería además estupenda, pero ¿qué me decían? Pues que al final en un ambiente como el del colegio, en un sitio grande, ¿cuándo se ve el asma en un niño? Pues cuando ya el niño se está ahogando. Cuando ya se está ahogando y está... pues entonces se ve el asma, y entonces llaman al SAMUR y entonces el niño va a urgencias y entonces te lo ingresan no sé cuántos días y es el horror. Pero antes pues nadie se entera de nada, pero el asma está ahí. Y en casa también está. Miren, esto ahora estoy poniendo una foto de lo que era la mesa del comedor de nuestra casa, con el aparato de los nebulizadores, 1000 millones de cosas para inhalar, de inhaladores, la cámara de no sé qué, el termómetro. Bueno, era un espanto y eso era todos los días. Bueno, pues fue en este contexto donde yo busqué, bueno, como ¿no? Todas las familias cuando tienen un caso así buscan a ver quién les puede ayudar y de qué manera solucionar esto. Y fue precisamente en la enfermería del colegio donde una de las enfermeras me contó que en su formación había hecho un taller de manejo del asma, especialmente en niños, pero que es válido para adultos también. Y me habló de estos talleres que se hacían en el ámbito de una consulta de asma y de alergología en un hospital de referencia en Madrid. Entonces, pues acudí y pues, di con la consulta y efectivamente me apunté a un taller y fue también un gran esfuerzo conseguir que mi marido me quisiera acompañar al taller, o sea, mi propio marido que estaba viviéndolo y que estaba viéndolo, pero él mismo era como, va a ser un taller de que sí, pero que vas a venir tú, que va a venir el niño también al taller a las 8 de la tarde, que sí, que es para él, es que es su vida, es tal. Bueno, me costó Dios y ayuda, pero fuimos. Y ahí acudimos y bueno, quería decir lo primero que nos encontramos un eminentísimo médico, especialista, alergólogo, con su equipo de enfermería, fuera de horario, gratis. Nos enseñaron a mí, a mi hijo, a mi familia, a otros pacientes mayores, pequeños, adultos, ancianos, eso era para todo el mundo. Nos explicaron qué es el asma, cómo se trata, cómo se maneja y de qué manera se pueden reducir, prevenir los episodios más críticos hasta poder hacer una vida normal. En este taller yo he resumido en 6 puntos lo básico que nosotros aprendimos y que nos ha servido desde luego como base. A partir de ese momento nos ha cambiado la vida y de verdad que hacemos una vida normal. Lo primero que aprendimos es que el asma es una condición, es una forma de ser, pues como el que es rubio, el que es moreno, el que tiene los ojos verdes o el que los tiene marrones, ¿no? Pues es una hiperreactividad de los bronquios que reaccionan a determinados estímulos. Hay personas que sus estímulos son internos, otras son externos, pero bueno, hiperreaccionan, se inflaman y entonces provocan pues esos síntomas. Y esto es así y hay que asumir. O sea, hay que asumirlo, que eso fue a mí lo que más me costó, asumirlo. Eso es así, tu hijo es así y es así, y no va a cambiar, o va a cambiar o se va a reducir, pero es así. Lo primero, asumirlo, que es lo más difícil. Después aprendí que se puede conocer y que conociéndola muy bien, pues esa predisposición, esa manera de ser, se puede controlar, porque todo aquello que se conoce, pues se controla. Y gracias al control se puede hacer una vida normal. En el PowerPoint he puesto entre paréntesis un casi, porque el casi se refiere a las escasas medidas que hay que adoptar para que esa vida sea normal, o sea, normal con mi pack de medidas, ¿no? Pero normal. Con ese control, las crisis graves se pueden prevenir, incluso evitar, porque avisan con tiempo. Es decir, si yo hubiera sabido 2 años antes que cuando mi hijo salía del colegio con esa tos incesante que había que acudir a urgencias y le tenían que entubar prácticamente, si yo hubiera conocido el sistema que ahora voy a explicar antes, probablemente una semana antes yo ya me habría dado cuenta de que los pulmoncitos de Gustavo se estaban poniendo regulín, pero como yo no lo sabía y el asma está por dentro y no te avisa, pues como no lo sabía, hasta el final no lo veía y se producía la crisis grave. Pero, y ahora lo comento con lo que aprendimos en el taller, pues hemos aprendido a detectar las señales de alarma que suceden antes y que nos permiten reaccionar antes, a tiempo, mucho antes de que se produzca un episodio grave. Y bueno, el último punto azul es que efectivamente ante el primer aviso que detectemos, actuar rápido y contundentemente.
¿no? La frase que les gusta explicar a los médicos es la de atajar el fuego, es decir, cuanto antes, a la primera llamita y lo más eficazmente posible. Y luego yo he añadido otro botón rojo, otro bullet rojo, que es personal, es un aprendizaje personal, que es que existen expertos, existen expertos que saben muchísimo y que están dispuestos a ayudar y a enseñar y a formar a los pacientes, y entonces que hay que acudir a ellos, que son de gran ayuda, ¿no? Vale, la primera lección técnica que sacamos del taller fue el uso de la medición del peak flow, que es el pico expiratorio máximo, creo, el flujo expiratorio máximo del niño en casa. Y aquí voy a pedirle a mi hijo que sea él el que lo explique, porque lo sabe muy bien y es el que lo hace. Hola, me llamo Gustavo, tengo 10 años y soy un niño asmático. Pues aquí tengo un peak flow meter, que es para controlar el asma en casa. Entonces, por aquí soplas, entonces esta cosita se mueve y te marca aquí una medición. Entonces, la medición, hago 3 soplidos y marco el mejor. Y esto me sirve para saber qué tal estoy. Entonces, cuando voy a soplar, pues eso se ha movido y marca ahí 270. Entonces, en un gráfico que lo veréis por aquí, pues que ahí los puntitos o líneas son las puntuaciones que he ido haciendo, que ahí veis los numeritos y las rayitas, y la zona verde, que es en la que suele estar, es que estoy bien, que estoy controlado y que no hay que hacer mucho. Luego, cuando bajo a la zona, cuando me pongo peor y voy sacando peores notas, pues que ya en la zona amarilla es que hay que actuar. Y por último, en la zona roja es que hay que ir a urgencias corriendo. Luego, esto es una hoja que también debajo están los síntomas que vas apuntando, los síntomas que sean, por ejemplo, tos, pitos y palpitaciones, esas cosas. Entonces, ahí veréis que en la zona verde, cuando empecé a bajar, que hasta toqué la zona amarilla, coincidía con que del 21 al 29, pues que tenía bastante tos. Y debajo de los síntomas está la medicación, que son las medicinas que voy tomando para recuperarme. Entonces, tengo la budesonida, que me la tomo todos los días, o el Ventolin, que es para que si tengo mucha tos, el anasma, que es como budesonida y Ventolin. Luego el Aerius, que es para la alergia, y la citromicina, que casi nunca la uso. Entonces, como veis ahí, todos los días me daba uno por la mañana y uno por la tarde de anasma. Y cuando empecé a tener la tos y empecé a bajar el peak flow, pues que veis que me empecé a dar más medicación. Vale, pues ahí lo que se había producido era un pico de polinización del fresno a mediados de enero. Vale, pues aplicamos el segundo escalón de asma de la guía del plan de acción, le aplicamos la medicación y enseguida se ve que remonta, ¿no? Eso es otro de los parámetros, digamos, que nos ha dado nuestro alergólogo, que es que si el segundo escalón el niño reacciona y mejora muy rápido, si la mejora es muy palpable, pues está bien y nos mantenemos en ese segundo escalón. Pero si le damos el segundo escalón y a las 12 horas o a las 24 el niño no ha mejorado, no esperemos. Tercer escalón.
o sea, rápido y contundente, ¿vale? Y alguna vez lo he tenido que hacer, ¿eh? O sea que no, pero bueno, ahí reaccionó, se ve que reacciona, luego oscila un poco y tal, pero bueno, se ve otra vez una tendencia hacia arriba, y luego ya vemos que se estabiliza arriba. No abandonamos el segundo escalón en el momento en que está otra vez arriba, sino que mantenemos unos días ese segundo escalón de medicación hasta que ya se ve que ha consolidado la mejoría otra vez, y entonces ya sí volvemos a la medicación de base. Bueno, cada año vuelven las épocas difíciles y vuelven los episodios, como digo, el asma no ha desaparecido, pero ¿qué ha desaparecido? Las semanas sin poder ir al colegio. Gustavo no ha vuelto a faltar al colegio por razón de su asma, ni yo al trabajo, tampoco he tenido que pedir permisos, ni he tenido que ausentarme del trabajo por razón del asma. Nunca más ha tenido que estar Gustavo sin hacer ejercicio. Es más, hace 2 horas diarias de educación física en el colegio y aparte en fin de semana pues más actividades deportivas y demás. Y aquello que era ir al médico y que cada vez le tuvieran que aumentar la medicación porque el niño no respondía y no mejoraba y era aquella desesperación, pues ahora es todo lo contrario. Toma su medicación de base en los meses conflictivos, cuando no hay conflicto de desencadenantes, abandonamos por completo la medicación, y el niño está libre de medicación, pero cuando viene el frío, los pólenes, tal, toma su medicación de primer escalón, que yo era muy reacia y le decía al médico, pero ¿por qué tiene que tomar siempre medicación? Tú dale, me decía, tú confías, cuando vas a urgencias con el niño que se te muere, entre comillas, ¿tú confías en lo que le pone? Digo, pues claro, bueno, pues entonces, ¿por qué no confías cuando le estoy dando la infinitésima y mínima dosis? No, bueno, pues yo con la resistencia esa de que el niño tomara medicación, pero bueno, ahora toma esa medicación base. Cuando se pone peor, le aumento un poquito, le mantengo y luego volvemos a la base. Me vais a llamar friki, pero pues me dediqué a calcular en un año cuánta medicación había tomado con este sistema comparado con el año anterior, el de los broncoespasmos y las urgencias y las cortisonas orales y todo eso. Y me di cuenta pues que tenían razón los médicos y que era mucho menos. Entonces pues tengo que confiar y reconozco que va mucho mejor así. Voy a añadir otra cosa, y es que es tan fácil de hacer y es tan fácil, habéis visto, que el niño lo sepa hacer, que si una mañana yo me tengo que ir de casa más pronto o el niño se levanta más tarde, por lo que sea, y no lo ha hecho cuando era más pequeño, yo quería estar en casa presente para que él soplara y yo verlo y estar segura y decidir si había que darle el primer escalón o el segundo escalón, pero ahora ya no. Cuando el niño, yo me he tenido que ir antes, el niño sopla, hay alguien con él, un adulto, pero no soy yo, y entonces me deja una hojita y cuando yo vuelvo por la tarde lo veo para apuntarlo y me dice, mamá, bueno, está aquí, hoy he dado tanto de Peak Flow, a ver, hoy he dado tanto de Peak Flow, prepara otra ficha, por esto es porque se me ha acabado la ficha del mes y no la he podido apuntar, entonces me dice, prepara otra ficha y pon en el 280, bueno, para que veáis que lo hace él solo por las mañanas y por las noches y es muy fácil, ¿no? Bueno, pues quería comentar también otro aspecto fundamental de lo que ha sido nuestra experiencia, ¿vale? Pero que creo que puede resultar muy útil para otras familias y para otros niños, y es la colaboración del colegio, en tanto que es el sitio donde nuestros hijos están pues 10 horas al día, sin nosotros, sin sus médicos, pero que es donde desarrollan su actividad y donde tienen que hacer pues de todo, ¿no? Entonces, yo he contado con un colegio muy extremadamente colaborador, ya digo que fue el colegio el que me remitió, el que me habló de los talleres de asma y demás, ¿no? Pero tampoco lo sabían todo y por supuesto pues en su clase, en segundo de primaria, pues no sabían nada. Y sin embargo pues tuvieron una actitud muy abierta, entonces establecimos una comunicación muy fluida, yo les expliqué mucho, es verdad que yo acudí mucho al colegio, o sea, me lo tomé en serio, les expliqué mucho lo que le pasaba a Gustavo, pues como he hecho aquí, expliqué los desencadenantes, pero también les expliqué que el niño bien controlado podía hacer la vida normal, ¿no? Y que simplemente había que vigilarle y que si se le veía pues ponerse mal, en el caso de Gus hablo mucho de la tos porque es su síntoma más visible, otros niños a lo mejor suenan los pitos, ¿no?
o jadean más, pero Gustavo es la tos. En cuanto empieza a toser, que no puede acabar una frase, o que empieza a reír y acaba tosiendo, o que simplemente un simple movimiento así le provoca tos, pues ahí había que actuar. Entonces, voy a contar, por ejemplo, el colegio lo que hizo. El profesor habló a toda la clase, los niños tenían 7 años, y les explicó lo que le pasaba a Gus. Y para no, digamos, estigmatizarle o que no, estableció pues una especie de juego en clase, empoderando a los demás niños que serían como sus vigías o sus colaboradores, de manera que si a Gustavo alguno le veía que se ponía a toser, pues tenía que avisar, por ejemplo, y entonces era como, ¿no? Los niños estaban cumpliendo una función, aparte de, pues de colaborativa con su compañero, pues también se sentían ellos, ¿no? Responsables, ¿no? Las épocas que estuvo peor y había mucho polen en el colegio, esas semanas que está el polen ese de los, ¿no? Que eso no da alergia, pero es muy molesto de respirar, o cuando hace mucho frío, pues le dejaron, no está prohibido normalmente, pero le dejaban pasar los recreos dentro del aula, y para que no sonara castigo, pues dejaban a su mejor amigo estar con él en el aula. Era excepcional, pero bueno, pues aceptaron ante un caso diferente, digamos, pues hacer la excepción, ¿no? Pero que estaba justificada. A su vez, el profesor de educación física tuvo unos gestos también que a mí me tocaron mucho, pues Gustavo no podía correr al principio, ahora ya sí, pero digo al principio de todo, cuando estábamos en época mala, el niño no controlado y se pudo reincorporar a clase, pero no podía correr, pues el profesor de educación física, en vez de que el niño no hiciera gimnasia, pues metió la educación física en el aula, entonces hicieron pues juegos de corro, de equipo, de tal, pero para incluir al niño, a Gustavo, pues dentro del grupo, ¿no? Y bueno, pues a su vez nosotros también dimos las gracias. Gustavo llevó una carta un día, unos meses después, el profesor le subió en una sillita en clase y bueno, pues Gustavo explicó a sus compañeros cómo todas esas estrategias pues le habían ayudado y estaba agradecido y se sentía pues parte del equipo. Entonces contar con esa colaboración del colegio es fundamental y en mi caso ahora Gustavo os va a enseñar de nuevo cuáles son las medidas, las 2 únicas medidas que necesita para poder hacer educación física en igualdad de condiciones con sus compañeros. En educación física, lo único que tengo que hacer distinto a mis compañeros es el calentamiento, hacerlo dentro, que me mandan subir y bajar escaleras 4 veces, y usar bragas para cuando es fuera, para no respirar el aire frío. Aquí tengo una que es más de invierno y aquí tengo modelos de verano más finitos. Bueno, pues que también para irme de excursión, pues que puedo hacerlo normal, excepto que me llevo esta riñonera en la que tengo aquí una hojita con lo que soy asmático y un mentolín. Bueno, pues así un poquito a modo de conclusión, bueno, un pequeño resumen, ¿no? De que aplicando pues esta metodología, habiendo recibido esa formación, pues tenemos ahora una vida con asma, pero sin limitaciones, ¿no? Y hacemos una vida normal, y pongo el casi porque ese casi pues lo vais a ver, ¿no? Gus, si me enseñas el casi. Sí. Ese casi son las medidas que hemos contado, ¿no? Los inhaladores, el peak flow meter, ¿vale? Las bragas para hacer la educación física, las bragas mételas en la caja para hacer la educación física, ¿vale? Y la riñonera para ir de excursión a la montaña, a Faunia, al zoo, a donde haga falta. Nuestras medidas excepcionales, digamos, para llevar nuestra vida normal, caben en esta caja. Y esta caja es la que nos llevamos cuando nos vamos de viaje, la caja del asma, ¡pum! Y ya está. Y con esto hacemos vida normal. Gustavo sigue siendo asmático y teniendo sus episodios, pero los controlamos. Tenemos el apoyo de los médicos y el niño hace una vida, yo diría más que normal, ¿no? Es un apasionado del deporte. El deporte lo va a contar Gustavo. Que también hago torneos interescolares de gimnasia deportiva, también nado, porque me encanta, y también
he hecho alguna competición de natación en mi gimnasio y quedé segundo y cuántas medallas tienes? tengo muchísimas medallas. Esta foto la he puesto aquí porque nuestro alergólogo nos explicó en el taller de asma que el David Meca, que es este nadador campeón del mundo, campeón olímpico, bueno, para nosotros es un grandísimo ejemplo, además como persona, pues el alergólogo nos dijo que era asmático y que usaba inhaladores y que usaba budesonida y anasma y esas cosas que a mí me preocupaban tanto, ¿no? Y entonces un día me mostró esta foto de él y estábamos en la consulta con Gustavo y entonces Gustavo se picó y decidió que él pues hacía una foto igual que David Meca. Y nada, pues esta es nuestra experiencia y esperamos que pueda servir a más niños, a más familias y a seguir adelante con la formación sanitaria porque de verdad que es utilísima y bueno, pues a nosotros nos ayuda a superar, a hacernos más fuertes y a disfrutar de la vida con todo esto. Un saludo.